Se trae el café, claro que sí, ¿verdad? Mejor que en casa estamos. Esto es una maravilla, siempre poder tener un pequeño receso, porque da tiempo a todo. Da tiempo a ir al aseo, da tiempo a conocer a colegas y da tiempo también a contestar un WhatsApp, a hacernos una foto en el maravilloso fotocall, da tiempo a todo. Bueno, amigas, amigos, mirad, es momento de retomar y es momento de presentar a continuación a Pablo González Ruiz de la Torre, CEO de Tribu, y voz destacada en diversidad y talento joven, porque la juventud, como hemos hablado en la primera mesa redonda, indudablemente tiene talento. Gaby, Pedri, yo digo, coño, si Pablo estuviera en la Masía se llamaría Pabli, lo digo porque todo allí, ¿verdad? Bueno, Pablo González Ruiz es un emprendedor sevillano nacido en el 94, reconocido por su liderazgo en la transformación de la cultura organizacional y del talento. El talento joven hay que saber de verdad mantenerlo. Lo digo porque si no fuera por el talento joven, ¿quién hubiera convertido y transformado a Hannah Montana en Miley Cyrus? Pablo es el fundador y CEO de Tribu, un ecosistema global con el firme propósito de conectar personas y organizaciones para juntos hacer del talento el motor de la transformación que nuestra sociedad afronta en la próxima década. Yo voy a intentar que me acepte como socio porque creo que en Tribu necesitan gente que se gane en la vida haciendo el indio. Lo digo por lo... Bueno. Desde su creación, ya hace de aquello 11 años, en el 2014, Tribu ha colaborado con más de 300 organizaciones, incluyendo compañías del IBEX 35 como Inditex, Iberdrola, Banco Santander, BBVA, Telefónica y Ferrovial. Y ha generado tanto negocio que se llama Tribu, por lo que tributa Hacienda. Esto parece que no, pero hay que escribirlo. La formación académica de Pablo incluye un grado en Administración y Dirección de Empresas por IE Business School, complementado con estudios en el MIT Sloan School of Management. Lo digo porque he tenido que ir 2 meses a clases de inglés para aprenderme su currículo. Pablo ha sido reconocido como uno de los 30 jóvenes españoles más influyentes por Forbes 30 Under 30 y como líder juvenil global de Eisenhower Fellowships. A eso le llamo yo ser reconocido. Fijaros que, por ejemplo, el cordobés a los 30 no lo había reconocido ni su padre. Pablo lidera... Lo ha cogido este ahora. Vale. Pablo lidera el foro Talent, pero ojo, con ñ intercalada, una iniciativa país que nace con el propósito de hacer de España la capital global del talento. Y es que en un país en el que al ruido lo llamamos ambiente y en el que hacemos los pinchos morunos con carne de cerdo, yo creo que se merece un reconocimiento. Pablo además lo sabe porque Pablo es sevillano y a mí que la Feria de Abril caiga en mayo me parece que esto nunca se le hubiera ocurrido a un sueco. Pablo está comprometido con el cambio social y es coautor del libro 7 jóvenes que están transformando el mundo a mejor. Lo digo porque hay jóvenes como Froilán que, por ejemplo, pues siempre que parece que ha transformado el mundo, digo, hombre, con Froilán siempre hay un after y un después. Gracias. A mí con que lo cojáis ya 3 me parece espectacular. Os lo agradezco de verdad. Sé que reís para adentro y desayunáis con el Expansión. Bueno, con una trayectoria marcada por la innovación y el compromiso, Pablo González Ruiz de la Torre continúa siendo una figura clave en la evolución del ecosistema del talento de España y más allá. Recibir con el aplauso que vosotros consideréis, porque ya lo vas a ver, Pablo, que ellos creen que aplauden con energía, pero es la que han traído, a nuestro ponente estrella, por favor, Pablo, cuando quieras. Esto es. Vamos, Pablo. Mira que me han hecho presentaciones en la vida, pero la verdad que como esta ninguna, todo se ha dicho, así que muchas gracias por esa energía y he de decir que el público ha respondido. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas, la verdad que me alegra ver algunas caras conocidas por aquí y muy contento, la verdad, de compartir este ratito con vosotros, sobre todo con un lema, ¿no?, de este encuentro que os reúne, hablando de 3 temas que para mí son muy importantes, ¿no? Esa palabra que habláis aquí tanto de liderazgo,
qué significa esto, ¿no? En este mundo en el que estamos, es que se puede liderar, de esa transformación que desde luego, más que a veces, ¿no?, nosotros provocarla, nos pasa por encima, y desde luego de esta era, que no sé si llamarla digital o era a secas, porque todo lo que parecía que de alguna manera es, pues siempre es era, con lo cual, desde luego que estamos en un momento tremendamente abrupto. Yo vengo con este título, vengo aquí y voy a todos lados. El que me conoce, me ha visto en algún otro sitio, sabe que siempre empiezo con esta frase porque para mí es la absoluta clave de todo lo que estamos viviendo, ¿no? En este contexto del que tanto se habla, del que tanta gente intenta sacar conclusiones y del que tanta gente de alguna manera, ¿no?, pues intenta en su día a día adivinar lo que puede llegar a ocurrir, yo tengo una cosa meridianamente clara, pero absolutamente clara, y es que sin talento no hay absolutamente nada. Seguramente, y me gusta siempre empezar con esta imagen, a muchos de vosotros y de vosotras os pasará en el día a día, ¿no?, que esta es un poco la sensación, ¿no?, que ha venido a de alguna manera representar pues nuestra nueva normalidad, ¿no? Esa frase tan famosa de no me da la vida, ¿no?, que todos repetimos constantemente y que se ha convertido en nuestro nuevo modus operandi, nuestra nueva manera de sobrevivir, ¿no? Es curioso, de hecho, yo siempre lo digo, que a veces te conectas a una reunión o te presentas presencialmente en alguna sala con tu equipo para hablar de algo y si preguntas, ¿no?, que qué tal todo y alguien te dice que todo en su sitio, sospechas, ¿no? Esto es grave, o sea, el que haya una persona que de alguna manera tenga todo en su sitio y que esto lo veamos como algo raro, sospechoso, ¿no?, que la gente tenga todo medianamente ubicado, es bastante representativo y demuestra muy bien el momento en el que estamos viviendo. No me voy a enrollar mucho en esta parte introductoria, pero sí que creo que es importantísimo, y siempre lo digo, me gusta empezar, sobre todo en un momento como el que estamos todos viviendo, esta década que bien sabéis todos que se estrenó bastante complicada y desde entonces no ha dejado de sorprendernos, ¿no? Si no es una pandemia, es una guerra, si no es un apagón, si no son las 14 convocatorias electorales que hemos tenido y las que seguirá habiendo, quieran algunos o no, y esto desde luego que es la nueva normalidad en la que estamos. Como os decía, todo esto comenzó con una situación bastante poco predecible, que era esa pandemia, que nos recordó dos cosas muy importantes, y siempre lo digo, ¿no?, a los que estamos hoy aquí, pues tenemos suerte por dos razones, que a veces se nos olvida. Una, porque estamos vivos, y esto no hay que tomarlo ni darlo por hecho, y dos, porque seguimos teniendo trabajo, cosa que desgraciadamente mucha gente, ni la primera ni la segunda, desgraciadamente, han podido seguir diciendo después de todo lo ocurrido. Cuando parecía que todo esto iba de alguna manera a evolucionar y caminábamos hacia esa tan ansiada, ¿no?, nueva y mejor normalidad, pues de repente el mundo nos vuelve a golpear, y a no muchos kilómetros de aquí, no muchos, en un continente llamado Europa, donde todo parecía que iba de alguna manera a ser, ¿no?, próspero y de paz forever, pues de repente, ¿no?, pues el mundo nos vuelve a recordar una vez más que esto de la paz, que esto de la tranquilidad no está garantizado para absolutamente nadie. Si no era eso, de repente han sido no sé cuántas, como decía, ¿no?, la crisis de suministro, que allá quedó, ¿no?, en su momento, no sé cuántas convocatorias, como decía, ¿no?, electorales que hemos tenido, un nuevo marco geopolítico en el que estamos cada vez más envueltos y un montón de cambios socioeconómicos que estamos viviendo a todos los niveles. Esto no solamente ha sido lo que nos ha deparado en los últimos años, sino que además en estos últimos meses estamos viendo que esto no va menos, sino todo lo contrario, y para todos aquellos que muchas veces piensan, ya, pero esto nos pilla muy lejos, esto tampoco tiene que ver tanto conmigo, de repente la vida, ¿no?, nos tiene que volver a recordar cuando pasa en casa, cuando pasa aquí, que esto va con todos, que esto no va de países ricos ni pobres, que esto no va de gente alta o baja, que esto no va de gente capaz o no capaz, esto va de estar vivos y de alguna manera de ser y estar presentes en un planeta, repito, que no va a parar y que desde luego tenemos que tener muy claro las nuevas reglas del juego para no vivir constantemente atropellados. Esto además, repito, siempre lo digo, no ha hecho más que empezar y veremos a ver lo que ocurre en los próximos años, porque desde luego hay gente cuando abre la boca no solamente sube el pan, sino todo lo contrario, y esto va a provocar y va a seguir provocando que estemos, repito, en un nuevo entorno global con unas reglas del juego que nadie nos va a explicar, que no tienen instrucciones y que desde luego van a requerir de nosotros una manera muy diferente de entender y de afrontar la realidad. Esto os lo digo porque hay mucha gente, sobre todo de mi generación, yo he cumplido hace muy poquito 30 años, y hay mucha gente, sobre todo de mi generación, que me llama mucho la atención, que dice, ¿no?, y que clama al cielo constantemente de que somos unos desgraciados, ¿no?, por haber nacido en esta época de la historia de la humanidad. Claramente los que dicen, ¿no?, decimos esto, yo no lo digo, con 25 o 30 años era porque hace 60 no estábamos en el mundo, porque es bastante injusto decir que estamos en el peor momento de la historia de la humanidad cuando hace 60 o 100 años la realidad era extremadamente peor. Que siga habiendo
habiendo problemas? Por supuesto. ¿Que los ha habido siempre? También, y no lo digo yo. Lo dicen datos, como veis aquí, del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Las crisis son inherentes a la especie humana, existen desde que existimos, y esto, para bien o para mal, va a seguir siendo así. Con lo cual, nada de desgracia por vivir en este momento, más hagamos, ¿no?, por entender lo que está ocurriendo y cómo lo podemos afrontar mejor. Algo que precisamente una persona que ha estado recientemente, ¿no?, en boca de todos, no por su gestión, sino por su maravillosa relación con su esposa. Este hombre de aquí, ¿no?, el que por ahora es presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, decía hace no mucho tiempo que estamos en un momento ahora, ¿no?, donde parece que se va a acabar la abundancia, donde parece que se va a acabar la evidencia y también la despreocupación, ¿no? El todo para todos, abundancia, el esto siempre se ha hecho así, lo tengo meridianamente claro, y el esto no va conmigo, ya se encargará el gobierno de turno, la empresa de turno o mi padre, que seguro que lo hace infinitamente mejor que yo. Esto se va a acabar y no puedo estar más de acuerdo con lo que decía él y desde luego creo que nos invita a todos a entender el nuevo marco en el que estamos. ¿Por qué os digo esto? Porque seguramente muchos de vosotros, como líderes y referentes empresariales que sois, os habréis encontrado más de una ocasión utilizando esta palabra en algún comité de dirección para parecer inteligentes, ¿no? Esto se pone en muchos sitios al principio de una presentación para intentar darle cierta ubicaína, ¿no?, a lo que vamos a contar a posterior y que de alguna manera pues como que contextualiza, ¿no?, y adelanta el mundo en el que estamos, lo complejo que es y todo lo mucho que hay que hacer para poder surfearlo. Esto nace, este concepto, no sé si lo sabéis, el mundo VUCA, en los años 80, en el seno un poco de la Marina y del Ejército americano, con el objetivo un poco de explicar a la sociedad estadounidense qué es lo que estaba pasando en aquel entonces, años 80, recordad lo que ocurría, ¿no?, en el entorno estadounidense y, sobre todo, muy importante, lo que la sociedad americana tenía que hacer para prepararse para ese nuevo contexto. Esto ya está completamente desactualizado, es totalmente un concepto vintage, para el que lo siga utilizando que lo deje de hacer, se lo ruego, y estamos hablando ya de un nuevo concepto que es el entorno Bunny, que no sé si lo conocéis muchos de vosotros, pero es el que ha venido a reemplazar. Más allá de las palabras y de los términos, que esto no deja de ser marketing que la vida se inventa, ¿no?, para intentar de alguna manera pues sentirnos mejor y más cómodos. Yo siempre digo que el arte de etiquetar no es más que el arte de intentar de alguna manera ponerle, encasillar aquello que no entendemos. De esto va la vida cuando ponemos etiquetas a las cosas que nos rodean. Y esto del mundo Bunny, que al final de alguna manera está provocando un antes y un después, claro, la pregunta que nos hacemos todos cuando uno ve, escucha las noticias, lee el telediario, ve el telediario, escucha las noticias, escucha un podcast, abre el periódico, cualquier cosa que hagamos, desde luego que es bastante agonero, ¿no?, la situación que estamos viviendo y a lo que nos lleva a todos en este nuevo entorno, repito, de absoluta incertidumbre. Y yo me hago esta pregunta todo el rato, constantemente, ¿no? ¿A quién no le inquieta todo esto? Porque desde luego que hay mucha gente que vive, pues oye, ¿no?, totalmente ajena a la realidad y hay gente que vive así feliz, pero yo creo que desde luego dar la espalda a lo que está pasando no es en ningún caso la solución. Seguramente, y me gusta muchísimo este término, yo soy un grandísimo embajador de esta palabra, muchísimo, esto me lo enseñó mi padre, seguramente todos conoceréis gente, ¿no?, que a vuestro alrededor, en vuestro trabajo, en vuestra familia, con vuestros amigos, gente que vive, ¿no?, preocupada como actitud ante la vida, ¿no? Todos seguramente conoceréis a alguien así, gente tremendamente cansada y cansina, muy tóxica, muy pesada, ¿no? Esa gente que vive todo el rato quejándose por lo que no, por lo que sí, por lo que hay, por lo que deja de haber, porque si llueve, porque no llueve, es gente muy, muy, muy cansina y muy tóxica y desde luego gente que no apetece tener cerca, ¿no? A lo mejor hay gente que no conoce a nadie así, yo digo, preocúpate porque a lo mejor eres tú, nunca te has dado cuenta y es momento a lo mejor de que alguien te lo diga. Pero es curioso porque cuando hablamos de esta preocupación constante y hay más gente preocupada en el mundo que CEOs en LinkedIn, que ya es decir, la palabra preocuparse en el fondo, y esto es de primero de lengua castellana, es aquello que uno hace antes de ocuparse, ¿no? Preocuparse. O sea, esto es revelación absurda y básica, pero es así, ¿no? La preocupación es lo que uno hace antes de la ocupación. Yo me preocupo por algo porque teóricamente, en lo que estoy diciendo en la palabra, es porque me voy a ocupar, me estoy preparando para ocuparme de algo. La pregunta es sencilla: ¿cuánto tiempo de nuestra vida, cuánta energía dedicamos a vivir preocupados por cosas de las que luego, honestamente, no hacemos absolutamente nada o que simplemente no dependen, en ningún caso, de nosotros y de nuestra capacidad? Hay un estudio de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, científico, que dice que en la vida acaban ocurriendo menos del 8% de aquellas cosas que nos rondan la cabeza. Menos del 8%. Tú imagínate si la sociedad, ya no te digo el 100%, en menos de ese 100% de energía, si pusiéramos el 20% a trabajar únicamente en resolver, en vez de haber preocupados, lo que seríamos capaces de conseguir. Menos del 8%, repito, científicamente demostrado, lo dice la Universidad de Pensilvania, me la creo veraz,
acaba ocurriendo, menos del 8%. Imaginad el tiempo y la energía que dedicamos como líderes cuando toca transformar en este entorno en el que estamos a perder el tiempo y no a utilizarlo en algo que de verdad transforme y aproveche esas oportunidades. ¿Por qué os digo todo esto? Porque si hay algo que es importante, yo soy un tremendo defensor, lo decía muy bien antes la persona que me presentaba, ¿no? Soy un grandísimo defensor del potencial que tiene este país y sobre todo la gente de este país, que es lo mejor que tenemos sin duda alguna. Y creo que la percepción, más que nunca en un entorno donde la confianza es uno de los mayores retos que tenemos como sociedad y como país, la percepción es absolutamente crítica. Y de hecho, no sé si conocéis estos datos, pero según el último Eurobarómetro que hace la Comisión Europea cada año, es un estudio en el que básicamente se analiza, ¿no?, un poco el contexto socioeconómico de lo que es la Unión Europea, sus principales países integrantes. Es curioso porque el 71% de los españoles, estos son datos del 2024, decían que España va mal o muy mal. No sé si alguno de vosotros está de acuerdo con esta afirmación. Por porcentaje y representatividad debería haber aquí un 74% de gente que piense esto, pero lo curioso no es que el 74% de los españoles piensen que España va mal o muy mal, sino que el 73% dice que a ellos les va bien o jodidamente bien, lo cual a mí me llama mucho la atención, porque si a todos nos va bien, pero a todo el mundo le va mal, o a ti te va más mal de lo que tú te crees, o entonces es que la percepción que tenemos de los demás es tremendamente errónea. Y esto es bastante representativo de la importancia, repito, de cómo la percepción en la sociedad, en este mundo en el que intentamos liderar, es absolutamente crítico. No solamente esto, según el barómetro que hace todos los años de confianza la consultora internacional Edelman, el 31% de los españoles en 2024 confiaban que el gobierno, las empresas y las instituciones públicas o no tan públicas tuvieran o tengan la capacidad de poder afrontar los problemas que tiene nuestro país en el mundo. Sin embargo, el 69% de los españoles dicen que ellos y ellas sí que tienen la capacidad y la habilidad absoluta de poder afrontar cualquier tipo de problema que se le ponga por delante. Lo cual la pregunta que me hago yo es, ¿las organizaciones, las empresas y las instituciones que no son sino personas trabajando teóricamente por un fin común? Si yo no creo capaz a ninguna organización, pero yo me veo a mí capaz, el problema no está, repito, en la organización, sino en cómo nos ponemos de acuerdo para todos ser capaces de poder hacer, ¿no?, que las cosas ocurran. ¿Por qué digo todo esto? Porque la percepción es fundamental. Y cuando hablamos de liderar en un entorno de transformación absoluta, de revolución o de lo que queramos hablar, porque da igual la palabra, lo que está claro es que la percepción individual es clave y cómo entendemos la realidad es absolutamente fundamental. Partiendo de la base, y siempre lo digo, de que al final si hay una certeza que tenemos en la vida es que la gente, y me gusta siempre poner este ejemplo tonto, la gente que no estaba a la hora para coger el tren, bueno, hoy en día con los retrasos que va sería otra cosa distinta, pero desde luego que es difícil que lo cojas a tiempo. Y esto es muy, pero que muy importante. Porque cuando hablamos de esta percepción, para todos aquellos risueños, ¿no?, que viven pensando y soñando con que el mundo antes era mejor, el mundo no va a volver a ser lo que era, ni ayer, ni hace un año, ni hace una década, no va a volver a ser, lo siento mucho, no lo digo yo, lo dice la vida, cada día que pasa es diferente al anterior, y esto hay que asumirlo y aceptarlo, no con frustración o con pena, sino con lo que es la vida, que es que cada día que se levanta uno tiene que ser de verdad una nueva oportunidad para aquello que nos queramos proponer. El mundo ya no es lo que era y, como decía, jamás va a volver a ser. Suena básico, pero se nos olvida cuando vivimos soñando con que vengan o vuelvan tiempos teóricamente llamados por muchos mejores. ¿Por qué os comento todo esto? Porque si hay algo que tenemos claro, y esto siempre lo digo yo, es que si la única certeza que ahora mismo existe es que no controlamos absolutamente nada de lo que nos rodea, nada, lo que sí depende de nosotros ahora, más que nunca, es lo que somos y lo que hacemos, que es lo que en Tribu llamamos talento. El talento no es solamente lo que de alguna manera trabajamos en nuestro día a día profesionalmente hablando, eso son tus competencias, habilidades, tu labor profesional, sino realmente para mí tiene un componente, un 50% muy importante de lo que tú eres, de lo que te mueve. El talento únicamente centrado en habilidades no es talento para mí, son tus competencias y tu capacidad. Pero el talento no es solo lo que haces, sino también conjuntamente con lo que eres y lo que demuestras en tu día a día como persona. Y esto es muy, pero que muy importante, porque el futuro, en un momento como en el que estamos ahora, donde no controlamos absolutamente nada más que aquello que somos y hacemos, yo tengo clarísimo que estará escrito o no será escrito con talento. Esto os lo digo porque seguramente, y esto ha pasado a mucha gente en los últimos años, cuando ha tocado empezar a transformarse, pasó hace ya una década con la transformación digital y con todo lo que hemos ido viviendo, hay mucha gente que ha, de alguna manera, pretendido, ha fingido que ha estado cambiando mucho, ¿no? Sobre todo esa gente que llega a la oficina y hace porque se vea constantemente lo mucho y muy buenos y muy convencidos que están del cambio que hay que llevar a cabo. Esa gente también es muy cansina, pero es gente que le gusta, ¿no?, a enseñar y mostrar lo muy comprometidos que están. Esto ya no va de pelar un par de capas de la cebolla para pretender como que sí,
Esto va de pelar la cebolla hasta el fondo. O sea, aquí o somos capaces de entender el por qué estamos cambiando y llegar hasta el epicentro, repito, de esa cebolla que tenemos que pelar, de esa transformación que tenemos que acometer, o no va a funcionar. Aquí ya no valen peros, aquí ya no vale ya sí eso, aquí ya no vale ya veremos. Es sí o sí realmente fundamental que seamos capaces de entender el porqué de la transformación y cómo lo tenemos que acometer. Hay gente por ahí, y hay gente que cobra por esto, lo cual me parece todavía más grave, que se dedica a dar charlas diciendo, ¿no?, que querer es poder. Y la prueba maravillosa es el verano. ¿Cuánta gente quiere llegar a verano y no puede llegar a verano como le gustaría llegar? Es el ejemplo perfecto. Querer no es poder. Ahora bien, el que de alguna manera no quiere, es en la vida sí que no va a poder. Y esto parece también una obviedad, pero es que se nos olvida. Estamos todo el día hablando de lo que queremos y ponemos muy poco foco y muy poca energía y muy poco tiempo en aquello que realmente podemos hacer. Que, ojo, siempre es mucho más de lo que creemos, aunque no siempre sea igual a lo que queremos. Y esto es muy, pero que muy importante, porque no va tanto de energía, sino realmente de foco y de capacidad de hacer que las cosas ocurran. Ahí está la verdadera clave. Y hay un tema que seguramente todos conocéis mucho, que es el tema de la motivación, ¿no? Es un tema que constantemente se repite en todas las organizaciones y que de alguna manera todos tenéis muy presentes en vuestro día a día cuando hablamos de talento, ¿no? Y de hecho yo lo que quería compartir con vosotros en estos 20 minutos que me quedan aprox son para mí las 4 grandes claves cuando hablamos de liderazgo y hablamos de transformación que todo el mundo tiene que tener absolutamente presente cuando hablamos de transformar y sobre todo cuando hablamos de lo único que permite que la transformación ocurra, que es el talento de la gente. ¿Qué 4 cosas no podemos obviar? Hablando de esta, la primera, como decía, y esto es importante, hay gente que se tira toda la vida esperando que venga alguien, su jefe, su mujer, su marido, su primo, su abuela, quien sea, a motivarle. Y esto es muy cansado para el que espera y para la gente que está alrededor. Motivado ni se nace ni se crece. Se levanta uno cada mañana. La motivación no es parte de tu ADN, no es como ser rubio, no es como ser polaco, no es como ser guapo o alto, no tiene nada que ver con eso, es una decisión. La motivación es una decisión personal que cada persona tiene que tomar. Y esto es importante porque en una cultura como la española, tan social, en los últimos años hemos cometido un grandísimo error, que es llevarnos, ¿no?, esto de la motivación a un espectro absolutamente paternalista, donde nos hacemos responsable, muchas veces, de la motivación del resto. Y ojo que no, cuidado, si ya es complicado gestionar tu motivación personal, espérate tú a que una SL lo haga por ti. Vas mal, ya te lo adelanto. Con lo cual esto es muy, pero que muy importante recordarlo. Y no sé si lo sabíais, pero una vez más en Estados Unidos, en este caso en el MIT, hace un par de años hizo un análisis muy interesante que analizaba lo que es la motivación como concepto. Y llegaron a la clave de que había como 2 grandes ejes, ¿no?, por así decirlo, como cardinales de lo que es la motivación. Pues una parte de cantidad. Oye, estar muy motivado, poco motivado, esto hay días que a todos nos pasa, ¿no? Y a veces también la parte de calidad, ¿no? Estar bien motivado o mal motivado. ¿Por qué os digo esto? Porque seguramente a todos habrá pasado el típico día, que son las 12 de la mañana, tenías 14 correos que te han llegado en un día muy bueno, solamente en esas 3 horas que llevas trabajando, no solo has respondido 14, sino que te has puesto al día de los 20 del día anterior, has cogido 20 llamadas que tenías atrasadas hace un mes y medio y dices, madre mía, como me den más trabajo, mañana yo mismo, ¿no?, podría ser lo que me diera la gana con esta eficiencia y este poderío que estoy demostrando yo en estas 3 horas de mañana. Esto suele pasar entre 1 y 2 días al año, ¿vale? El resto de días, normalmente lo que suele pasar es todo lo contrario, que son las 8 de la tarde y todo lo que tenías que hacer nada ha ocurrido, se te han sumado 400 tareas más, de las cuales tú has elegido entre una y ninguna, te han venido dadas, esto suele pasar, y encima, pues en casa te ha pasado esto, con tu familia lo otro, el gato no sé qué, etc, etc, etc. Esto suele ser más la normalidad, ¿no?, de cualquier persona relativamente normal, sobre todo que trabaja, ¿no?, en su día a día. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente, las personas, ponemos mucho foco en algo que, como decía antes, es uno de los 2 ejes, que es la cantidad, ¿no? Hay mucha gente que pone el foco en que se le vea motivado. Todos, te lo decía antes con el tema de la gente preocupada, todos tendréis seguramente ejemplos en la cabeza de personas en vuestro ambiente laboral que se encargan expresamente, tienen ese cometido vital, de que se note lo motivados que están, lo comprometidos que están y lo muy al pie del cañón que están constantemente. Esta gente suele acabar muy cansada a final del día, ya os lo adelanto, y el problema está en que esta gente lo que hacen, y es un ejemplo muy bueno, nuestro querido Michael Jackson, cuando uno pone solo el foco en la cantidad de energía que demuestra y que es capaz de digerir y no se preocupa por la calidad de esa energía que tiene, en la calidad de esa energía y de esa motivación, pasa de ser algo así a realmente acabar tal que así. Y esto es importante, porque nos hemos creído la gran falacia de que la motivación es una cuestión de cantidad y es una cuestión de calidad,
cómo de sana, cómo de creíble, cómo de sostenible es la motivación que tienes. Esto es fundamental. Sobre todo en un entorno donde hay gente, ¿no? Y yo siempre lo digo, hay sitios en la vida que son muy complicados, de los que es muy complicado salir, muy difícil, muy complicados. Hay sitios que tú vas y dices, es que es muy difícil salir de aquí, y uno de ellos seguramente os sonará a muchos de vosotros y vosotras, es Zara Home, ¿no? Es difícil salir de allí sin nada puesto, porque desde luego que dan ganas de reamoblar tu casa cada vez que vas. Bien, Zara Home vende unos cacharritos, tal que esos, ¿no? Que tú puedes comprar con 400.000 sabores, cada semana hay nuevos, y hay gente que se piensa que si va a Zara Home o cualquier otra tienda, por no hacer publi, puedes comprarte uno que ponga ahí, pues, o de motivación, ¿no? Tú lo compras por 15,99, el tamaño pequeño, te lo llevas a la oficina, lo pones en la sala de reunión, y a lo que la gente entre, ¿no? Y lo inhale, les entra un chute que son absolutamente imparables. Hay jefes que se creen esto, y están entre nosotros a lo mejor, que no agache la cabeza, y hay gente que se lo cree. Hay gente que se cree que esto funciona así. Y esto es dramático, ¿eh? Esto es dramático porque además yo siempre lo digo, la motivación es exactamente lo mismo que ir al baño. Nadie lo puede hacer por ti. Y esto es muy, pero que muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque la primera de las 4 grandes gestiones que tenemos que ser capaces todos de tener muy, pero que muy presentes en este entorno, cuando hablamos de liderar, cuando hablamos de transformar y cuando hablamos de intentar entender de qué va esta nueva era con las coletillas y apellidos que le queramos meter, la clave primera y más importante es recuperar el poder de la responsabilidad. No puede ser que la irresponsabilidad sea lo que mole, sea lo que destaque, sea lo que se premie. Una cosa es levantar la mano, reclamar, de alguna manera luchar por, y otra cosa es que la irresponsabilidad se apodere de absolutamente todo. El ownership, que se habla poco en las empresas hoy en día, eso de hacer lo tuyo, es crítico. La vida es tuya, de cada persona. Y es fundamental, repito, en una sociedad como la que estamos viviendo, porque las empresas, cuando se quejan de lo que llega a las organizaciones, no es más que fruto, consecuencia de lo que hay en la sociedad. Cuando estamos premiando la irresponsabilidad, el todo vale, como siempre digo yo, cuando todo vale, nada importa, y esto es tremendamente crítico. El problema que tenemos no es un problema empresarial, es un problema de sociedad que tenemos como país, que no solamente afecta a España, sino a todas aquellas democracias que han conseguido llegar al punto en el que están porque se han basado en valores fundamentales como la responsabilidad. Con lo cual, para mí, la primera gran gestión que tenemos que hacer es recuperar la responsabilidad individual y, por ende, al hacerlo entre todos, de la responsabilidad y el impacto colectivo. Esto puede parecer absolutamente básico, pero cuando los básicos se olvidan, nada se sostiene. Con lo cual, primera grandísima clave, hablando de liderar y de transformar, recuperar y poner en valor el papel, y repito, el valor también, de la propia responsabilidad. No solamente esto, seguramente muchos de vosotros conoceréis la historia de este chico, que podría ser cualquiera de nuestros tatarabuelos, ¿no? En casa, en fotos. Este chico que veis aquí se llama Thomas Edison, seguramente lo conoceréis, espero. Y este chico, no sé si conocéis su historia personal, algunos me consta que sí, pero es una historia bastante curiosa, ¿no? Todos lo tenéis en muy gran estima, seguramente. Y este chico, cuando tenía 3 años, americano, a los pocos años, creo que tenía 3, 4, si no me equivoco, su padre se cambia de trabajo y se mudan a una ciudad nueva, un pequeño pueblo a las afueras de una ciudad que, si no recuerdo mal, creo que era Chicago. Cuando empieza el cole, a las 3, 4 semanas de estar en ese nuevo entorno escolar, su profe, la profesora de Thomas Edison, le da una carta y le dice: Thomas, por fin, cuando llegues a casa, dásela a tu madre y que por favor la lea ella. Bueno, pues Thomas se va a su casa, pensativo, ¿no? ¿Qué habré hecho? Llega a casa, le da la carta a la madre y entonces lo que la madre empieza a hacer cuando la empieza a leer, y de repente la madre empieza a llorar y a llorar. Claro, el niño ya, ¿dónde se iba a meter ese niño, no? ¿Qué he hecho? Y la madre le dice: Tomás, pues es que mira, tengo una noticia que darte. La profe dice que eres tan listo, que es que en el cole te vas a aburrir y que es mejor que te quedes en casa, ¿no? Porque desde luego allí pues poco vas a poder hacer porque eres demasiado inteligente. Chico, con 4 años, qué maravilla de niño me ha tocado, ¿no? Este, que no es el sueño americano, es el sueño de todo niño, le pasa a Thomas Edison y, bueno, pues se queda en casa, empieza a aprender ahí con sus padres, sus hermanos, autodidacta, pasa los años, y a la edad de aproximadamente 20 y pocos años que tenía Thomas Edison, su madre fallece. Y un día, entre las pertenencias de su madre, que había dejado maravillosamente bien organizadas, pues encuentra esa carta. Y obviamente, ¿quién no la va a leer? Pues ahí estaba Thomas el primero. Coge la carta, la lee, y lo que ponía era poco más que: estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo es básicamente subnormal. No va a llegar a nada en la vida, este chaval no vale para nada, mejor que se quede en casa porque aquí lo que va a hacer es estorbar. Con lo cual, si tiene que estorbar, que sea en casa, que paso lo has parido tú y no yo, que me lo tengo que comer. Claro, cuando Tomás esto lo lee,
ya con 20 años ya había hecho sus pinitos, ¿no? Este chaval ya había hecho grandes cosas. Sabemos todos que luego se convirtió en uno de los mayores inventores de la historia de la humanidad. Y para mí refleja muy bien, ¿no?, en este caso concreto, el poder, ¿no?, concreto de cómo, de alguna manera, la confianza que una persona deposita en ti y el cómo te hace sentirla para que tú también la tengas en ti mismo, no solamente marca la diferencia, sino que literalmente cambia vidas. Y un ejemplo es este. El simple hecho de que una madre, en este caso, con su mejor intención, igual que supongo que la tendría también esa profesora, fuera capaz de generar en una persona concreta, fruto de utilizar unas palabras X, ese entorno de confianza en torno a Thomas, el pequeño Thomas en su momento, hizo que acabara, por mérito propio, pero en ese entorno de confianza fuera capaz de alguna manera de conseguir llegar a lo que luego llegó. Esto no solamente es este caso, también hay otro que a mí me gusta mucho, no solamente hablando de Thomas Edison. Hace 2 años se hizo un estudio donde se cogieron los 50 mejores quirófanos del mundo. Es curioso porque seguramente todos a lo mejor alguna vez en vuestra vida habéis tenido que pasar por algún quirófano, por alguna cosa, el que estéis aquí es buen síntoma, y no sé si lo sabéis, ya que nos gusta tanto hablar nosotros de OKRs, ¿no?, de KPIs, esto nos encanta en las empresas. Claro, en los quirófanos tienen un KPI muy importante, que es la gente que vive, la gente que muere, no tienen más KPIs, o sea, ese es su KPI fundamental y con ese tira maravillosamente bien en el día a día. Claro, cuando está de repente una filósofa a nivel internacional se dedica a analizar los 50 mejores quirófanos con los 50 mejores médicos, no sé qué, no sé cuánto, de repente dice, qué curioso que en los 50 mejores haya unas tasas de mortalidad tan diversas, ¿no? Quirófanos donde se muere muchísima gente y quirófanos donde no se muere aparentemente nadie. Qué raro porque el talento es buenísimo en todos estos quirófanos. Empieza a analizar y un poco la hipótesis inicial era, oye, seguramente, ¿no?, aquellos quirófanos con mayores tasas, por así decirlo, de mortalidad serán seguro aquellos donde la gente más se equivoca, porque a mayores cagadas, ¿no?, pues seguramente más gente se está muriendo. Esa fue la hipótesis con la que partía ella, ¿no?, inicialmente. Empieza a analizar y se da cuenta que es todo lo contrario. Que resulta que aquellos quirófanos que tenían, por así decirlo, mayores tasas al acabar cada operación, documentos con todos los errores bien recogidos, esos quirófanos que más la cagaban eran los que luego menores, con diferencia, tasas de mortalidad tenían en las operaciones. Y la pregunta era, ¿cómo puede ser que los que más se equivoquen sean los que luego más vidas salvan y mejor lo hacen? Claro, la conclusión no era que los otros que no reportaban errores no se equivocaban, sino que directamente no tenían ni la libertad ni el entorno de confianza para poder reportar esos errores. Es decir, aquellos entornos, aquellos quirófanos que tenían pocas hojas, no de reclamaciones, sino de errores cometidos al acabar cada operación, no es que no se equivocaran, es que no había el entorno necesario en esos quirófanos para que la gente levantara la mano y dijera, aquí nos hemos equivocado. Se hacía como si nada. Con lo cual no era una cuestión de no equivocarse. Era una cuestión de equivocarse, levantar la mano, aprender todos juntos y seguir caminando. Y eso solo se consigue con un entorno de confianza. Con lo cual, en un entorno, repito, quirúrgico en este caso, es un ejemplo maravilloso de cómo a mayor entornos de confianza, donde el error obviamente no es que sea tolerable porque se te muere la gente, pero sí se aprende de manera constante, el éxito inmediato, que es que la gente sobreviva, es exponencialmente mayor. A mayores entornos de confianza, que es la segunda gran clave que tenemos que ser capaces de abordar, a mayores entornos de confianza, mayores garantías de éxito tenemos como equipo. Equivocarse no es una cuestión, y siempre lo decimos, esto es muy importante, ¿no? El fracaso no es el error, y esto es importante, es una frase que se va repitiendo desde que existe el ser humano, es no aprender de él. Para mí ese es el mayor fracaso, no aprender del error. No cometerlo, sino no aprender de él, que esto hay mucha gente que le encanta. Y esto es muy importante. Los entornos de confianza, en un entorno donde cada vez es más difícil confiar en nadie, porque ¿en quién confías? O sea, ¿en quién? En nadie. La confianza en el entorno, cuando lideras una organización, cuando lideras un equipo, es absolutamente crítico. Y ojo, la confianza no es tener todas las respuestas, esto es muy importante, es tener la seguridad para hacerte cualquier pregunta. Eso es la confianza. Hay gente que dice, no, es que yo me faltan muchas respuestas, no puedo confiar. Fenomenal. No porque tengas todas las respuestas vas a tener más confianza. Lo que tienes que estar es seguro para hacerte todas las preguntas. Eso es la verdadera definición de confianza. Y esto lo digo porque en los últimos años en las empresas hemos puesto mucho foco en una cosa muy importante, ¿no?, que es, bueno, pues tener, por así decirlo, las mejores peceras, ¿no? Se ha puesto de moda en las empresas, pues de repente, ¿no?, yo qué sé, la gente trabajando colgada del techo, unas oficinas con 18 colores que no hay colores en el mundo para pintarlas, fruta en la oficina pelada porque si no la gente se te queja en la encuesta de clima, ¿no? Un montón de cosas que hemos ido haciendo en los últimos años para tener las mejores peceras posibles. Y también hemos puesto mucho el foco en tener a los mejores peces, ¿no?, el mejor talento. Todo el mundo quiere el mejor talento en su equipo. Pregunta que yo siempre les hago, ¿qué es para ti el mejor talento? Ahí 0 de cada 10 te suelen responder con una respuesta totalmente clara. Nos gusta el mejor talento,
pero no todo el mundo tiene claro, ¿no?, qué es el mejor talento para él o para ella. Y esto es importante. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, tú piensas en un tiburón de 4 metros, un tiburón blanco de agua marina maravilloso. Tú lo metes en el río Ebro y te dura 3/4 de hora. ¿Es malo el tiburón? No, no está en el agua adecuada, que son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque hemos puesto mucho foco en la pecera, mucho foco en el pez, pero muy poco foco en muchos casos en lo más importante de todo, que es eso que nos permite hacer lo mejor y dar lo mejor de nosotros en nuestro día a día, que es el agua. Eso que normalmente llamamos, y nos encanta la palabra, es muy rimbombante, cultura, ¿no?, que es una palabra que suena maravillosamente bien, pero la cultura no es otra cosa más que el conjunto de creencias, por así decirlo, comportamientos y formas de entender el día a día que tenemos. Hay cultura en tu familia, hay cultura en tu grupo de amigos. También hay una cultura, aunque no esté escrita en una página que ponga trabaja con nosotros. Hay cultura en esos entornos. Lo que pasa es que no está escrita, cosa que en las empresas hacemos todo lo contrario. Nos matamos a escribirla, pero la generamos poco en el día a día. Y esto es fundamental, porque el agua es lo que permite que esos peces, los que tengan que ser, tengan la mejor capacidad y el mejor entorno para poder dar lo mejor de sí mismos en su día a día. En los últimos años hemos pasado todos de querer ser, ¿no?, el Google de lo que fuera, de los yogures, de los coches, todo el mundo quería ser el Google de la vida, era la moda como organización, y hemos pasado de entornos donde aparentemente la gente estaba muy triste trabajando, o esa imagen nos daba, a de repente entornos donde parece que nadie trabaja, ¿no? Y esto es importante. Yo muchas veces voy a empresas, nos toca por lo que hacemos en Tribu, y cuando vas allá a esa oficina nueva te dicen, no, mira, aquí tenemos una zona con esto de ping-pong, no sé qué, y dice, oye, ¿por qué no hay nadie? ¿No? Y la gente te responde, porque estamos trabajando. Y tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Se nos ha ido la cabeza por completo, se nos ha ido la cabeza. Y hay un concepto que a mí me gusta muchísimo, yo soy un auténtico fan. Hablando de todo esto, todos seguramente habréis escuchado hablar en vuestro día a día del término engagement, ¿no? ¿Os suena esta palabra? Bien, el engagement ha matado más gente que la malaria, esto poca gente lo sabe, pero es curioso porque esto del engagement, que es un término muy manido y muy utilizado, yo lo pienso siempre, ¿no? Hace 20 años había 2 niveles de engagement, ¿no? Estabas o engaged o en la calle. No había más niveles de engagement, ¿no? Y hoy en día, cuando tú hablas con empresas, yo me lo encuentro en el día a día, pues tienes niveles de engagement. Hay empresas que miden los niveles de engagement por colores, ¿no? Pues hay gente que nivel de engagement amarillo, rosa, azul. Oye, la gente va por ahí orgulloso del nivel de engagement que tiene. Y yo me he llegado a encontrar empresas que miden el nivel de engagement por animales, que tienen nivel de engagement gente rinoceronte, jirafa, elefante, y hay gente que vive en esto, ¿no? Y lo peor no es que haya gente o empresas que utilicen estos modelos, es que hay gente que se dedica a crearlos. Gente que se dedica a crear estos modelos, gente que además está entre nosotros, que puede tener hijos y que, como digo yo, cada 4 años votan. Y esa gente está entre nosotros, ¿eh? Gente que se está creando, inventando modelos que, repito, van contra la salud pública. ¿Por qué digo esto? Porque esto del engagement es importante, pero hay que entender la auténtica esencia de lo que significa estar engaged, que es estar comprometido, ¿no?, traducido al castellano. Y seguramente todos vosotros, si hacemos un poco un símil, lo que es la vida, ¿no?, en el día a día, si utilizamos un poco ese concepto del barco, ¿no?, todos una empresa, un equipo remando en la misma dirección, ¿no?, tanto que se dice, hay que remar todos en este equipo, no sé qué, fenómeno. Hay un estudio de engagement a nivel global que se hace, que viene a decir que de media, en un equipo de 10 personas, hay 3 que reman en la dirección adecuada, ¿no?, con toda la energía del mundo, hay 4 que dicen, yo para qué voy a remar, seamos eficientes, ¿no? Hay 2 que dicen, yo me he dejado el remo en casa, que esto con el teletrabajo está acabado, y hay 1 que rema en la dirección contraria. Y hay gente que dice, pobre mío, o pobre mía ese último, que será el más tonto, ¿no?, o el último que ha entrado. No solamente a veces no es ni el más tonto ni el último que ha entrado, sino que a veces suele pasar que es tu jefe, ¿eh? Y esto, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque en un entorno donde parece que se premia la cantidad de veces que remamos al día, se nos olvida la verdadera esencia y lo más importante de todo, que es la calidad con la que remamos y, sobre todo, el si estamos dispuestos a darle el remo adecuado a cada persona. Somos seres humanos, tenemos días, nos divorciamos, se nos muere un perro, tenemos circunstancias, tenemos que ir al dentista, tenemos momentos, somos personas por encima de absolutamente todo. Ojo, cosa que no, de alguna manera, elude nuestra responsabilidad en lo que hacemos. Ahora no por ser personas, ¿no?, que hay mucha gente que ahora es nómada emocional, ¿no?, que va de independiente por la vida, lo siento mucho, pero no, somos seres sociales, no vayas de guay, porque todos somos seres sociales. Y ojo que esto es importante cuando hablamos sobre todo mucho de la importancia del bienestar. Yo siempre lo digo en mi equipo, lo digo en todos lados, mi bienestar, cuando yo levanto la mano y lo hago en aras de mi bienestar, si mi bienestar perjudica a los demás, no es bienestar, es egoísmo.
Y ojo con esta ida de frena que se nos va muchas veces, de no, hay que hablar del bienestar, es muy importante. El bienestar es crítico, ahora y siempre, absolutamente fundamental. Si tú no estás bien, no vas a poder hacer nada bien. Pero ojo, cuando uno se pone ese foco en ese momento de yo estoy empoderado, ¿no? Y ahora me importa mucho mi bienestar, porque llevo yendo al psicólogo no sé cuánto tiempo, que está fenomenal, yo lo he hecho muchísimos años de mi vida, lo sigo haciendo, el tú estar empoderado y mirar por tu bienestar nunca te da derecho a no tener en cuenta el de los demás. Y esto es muy importante. Bienestar solo para ti no es bienestar, ni es empoderamiento, es egoísmo. Y esto es fundamental, porque en el momento que se nos olvida esto, entramos en una sociedad donde todo es absolutamente me-centric y donde da exactamente igual todo si a mí me va bien. Y esto es injusto, esto es egoísta. No es ni sano, ni responsable, ni bueno para absolutamente nadie. Y esto nos lleva a la tercera, que es la verdadera gestión de la integración. Y voy con la cuarta. En este momento en el que estamos, integrar no va de que todo el mundo esté en el barco, no va de que todo el mundo reme mucho, sino de que todo el mundo tenga claro para qué estamos remando y, sobre todo, que tenga el mejor remo posible, teniendo en cuenta quiénes son y lo que hacen. Y, por último, hay un último concepto que también me gusta mucho a mí, mucho a todos los seres humanos, que es el tema de la felicidad, ¿no? Todos queremos ser felices, ¿no? No sé si lo sabéis, que a nivel mundial hay un ranking que mide cada año los países más felices del mundo. Claro, yo como español, además sevillano, pues toda mi vida he crecido pensando, digo, si esto hay un premio a nivel mundial para el país más feliz del mundo, o somos nosotros, o somos Portugal porque se lo hemos dejado, o será Italia, Francia los fines de semana, o si no Colombia, que allí tiene muchos motivos y mucho material para poder ser felices todo el rato, ¿no? Bueno, eso es lo que uno puede llegar a pensar, ¿no? Un país latino, seguramente de por aquí. Eso es lo que la gente piensa. Bien, la realidad es que lleva 4 años siendo el mismo país campeón mundial de felicidad, Finlandia, y no sé si habéis estado allí, pero yo luego conozco gente finlandesa, tú la ves por la calle y felices precisamente no tienen cara, no lo tienen, la verdad tienen otras cosas, pero felices precisamente no se les ve por el mundo, no sé si será el tiempo, los impuestos, no sé lo que será, pero desde luego gente tremendamente feliz, no se les ve. Claro, esto lleva a un tema muy importante y es que muchas veces confundimos la felicidad en estado puro con estar contento. España es un país donde, desde los países del mundo con más horas de sol al año, con más horas que pasamos en la calle y uno de los países, creo que es el segundo o tercero, si no me equivoco, con mayor tasa de soledad no deseada. Con lo cual, esto de ser felices no va de sonreír, y esto es muy, pero que muy importante porque se nos olvida y porque nos lleva una vez más, como decía, con el bienestar, con el engagement, con otros muchos temas, a un concepto erróneo que nos lleva a estar constantemente remando en una dirección en la que no va absolutamente nadie. Esto de la felicidad, y él lo analiza muy bien en el caso de esta encuesta a nivel mundial, el 93% de los finlandeses y finlandesas dicen sentirse orgullosos de pertenecer a algo. Un club deportivo, un equipo de fútbol, un partido político, un club social, lo que sea. Pero el 93% dicen que uno de los principales motivos por los cuales se sienten activos y partes de algo es ese sentimiento, orgullo de pertenencia, repito, a algo en su día a día. El orgullo de pertenencia y el sentimiento de pertenencia es absolutamente crítico, y más en un momento en el que estamos hoy en día. A las empresas nos encanta hablar constantemente de la importancia del propósito, y esto es muy bonito, ¿no? Hablar del propósito que tenemos, de las cosas que hacemos, pero el propósito, si no tiene que ver contigo, al cuarto día te da exactamente igual. Todos habréis ido, si me pongo el mismo ejemplo, a una boda. A la tuya seguro, pero además a otra, ¿no? Y cuando vas a otra boda de alguien y te llegan las fotos unas cuantas semanas después, si tienes suerte no te las enseña nadie, las ves tú en casa solo, en el tiempo que quieras, cuando te llegan las fotos de esa boda, la primera persona que tú miras, te la suda el novio y la novia, te ves a ti, cómo de guapa, guapo estás. Y ya si eso, cómo iba la novia, el novio. Pero lo primero que tú miras en la foto es a ti mismo. Y esto es de primero de ser humano, no te hace peor persona, por reconocerlo. Esto es de primero de ser humano. ¿Y por qué digo esto? Porque está muy bien hablar del propósito, pero si no hay nada que a ti te lleve a ese propósito, si tú no estás en la foto de ese propósito, déjate de hablar de él, déjate de hacer alarde constantemente como líder, porque la gente no va a entender de lo que estás hablando. Y esto es fundamental. Y hay un ejemplo muy bueno, y ya voy acabando, que es este que veis aquí. Todos conoceréis un sitio donde por el módico precio de 8 euros te dan café, ¿no? Maravilloso, y con suerte además tu nombre bien escrito. Bien, pues en Starbucks, hace un par de años, en Dinamarca en este caso, un grupo de una pareja, un chico y una chica ahí en Dinamarca, en la universidad, crearon una empresa muy chula, que es esta que veis aquí, que se llama Willys, que básicamente, como veis, es un carrito que te permite pues, vender café allí donde vayas, ¿no? Y además de manera muy ágil, muy dinámica, con un rollo muy distinto, una marca así muy cool. Además lo puedes incluso producir, ¿no? Tienen además como diferentes temas para poder producirlo on the go, o sea, el tema es brutal y de alguna manera marca un antes y un después en lo que significa esto de la comercialización del café. Claro, lo curioso es que frente al $500,000 aproximadamente que vale montar una franquicia de Starbucks, solo
entre comillas, vale $5.000 comprarte un carrito de Willys, solo, entre comillas, y lo curioso es que 44 años ha tardado Starbucks en estar en 65 países y esta gente en año y pico en más de 40 mercados. Esto es fuerte. El tamaño importa, pero no siempre. Y esto es muy, pero que muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque a todos aquellos, ya antes mencionaba esas páginas maravillosas que tenemos, ¿no? en nuestras webs corporativas, donde pone típica frase, ¿no? De trabaja con nosotros, tu futuro empieza aquí, en fin. Historias varias. Hay gente que se piensa que cuando la gente que trabaja con nosotros en nuestro equipo llega por la mañana a la oficina, ¿no? Y pasa por el torno, le entra los valores por la pierna derecha, ¿no? A lo que llega el ascensor, todo el plan estratégico de aquí al 2026 por la izquierda, y a lo que llega a su asiento, a su zona de trabajo, tiene completamente integrado la hoja de ruta con todos los diferentes bullet points, esos 200 páginas que ha hecho el comité de dirección. Hay gente que se piensa que esto funciona así, ¿eh? Y lo curioso es que cuando entras en la página de Willys, literalmente en su página corporativa, lo podéis ver, lo que pone es que su propósito, lo que da de comer, lo que hace que tenga sentido el día a día de la gente que trabaja en Willys, literalmente escrito en la página web, es acabar con Starbucks, ¿eh? Y esto lo digo porque tú en tu día a día que te esfuerzas tanto en hablar de muchos temas, no hay nada que movilice más a una persona ni que comprometa más a una persona que realmente una razón por algo. Esto nos pasa a todos en la vida, ¿no? Esto nos pasa a todos. Por eso es muy importante, siempre lo digo, dejar de hablar tanto de la importancia del propósito, que soy el primero que lo defiende en mi propia organización, y hablar más realmente de la gestión del para qué. La gente para qué trabaja en su día a día. ¿Qué razones de peso damos a las personas para que quieran seguir dando lo mejor de sí mismos en su día a día? Ese es el foco. Y ojo, que cada uno luego las encuentre y las mantenga es responsabilidad individual, lo decía al principio, pero las empresas tenemos la obligación, no responsabilidad, obligación de generar el entorno que recuerda a las personas en su día a día para qué estamos trabajando. No por qué, para qué. Y esto es muy, pero que muy importante. Menos hablar de tanta parafernalia y más poner el foco en lo que de verdad hace que a la gente se quiera quedar. Igual que una pareja. El talento no se retiene, el amor tampoco, hasta donde yo tengo entendido. Pues esto va de lo mismo. ¿Qué razones de peso damos a la gente con la que trabajamos para que de verdad, de alguna manera, quieran seguir estando día a día en lo que somos y hacemos? Y acabo con la última metáfora que me gusta mucho utilizar mucho, ¿no? Que seguramente es, bueno, la vida nos ha venido que era algo parecido a esto, ¿no? Uno nace y va al cole, se gradúa, empieza a trabajar, le va bien, le va regular, remonta, se compra, si tiene suerte, ahí hace 30 años una casa, pim, pam, ¿no? Y luego llega un día que, bueno, pues deja este planeta Tierra y se acabó tu oportunidad. Bien, esto nos han venido que más o menos era así y que uno tenía, pues, relativamente, ¿no? Pues predecible todo el camino y creo que todos ya nos hemos enterado y visto que la vida es un poquito más tal que así, ¿no? Y si encima te dedicas a liderar o trabajar en la empresa, más que esto seguramente es algo así, ¿no? En un buen día, ¿eh? En un buen día. ¿Por qué digo esto? Porque una vez más, y con esto cierro, si tenemos claro que el camino es absolutamente impredecible, asumámoslo, no es malo, siempre lo ha sido, no es una novedad, no somos ahora más pobrecitos que hace 30 años porque ahora no sabemos lo que va a pasar, no creo yo que nuestra abuela supiera lo que iba a pasar tampoco, con lo cual dejemos ya de intentar dar pena a la vida, porque no la vamos a dar a nadie, o sea, de verdad, nadie sabe lo que va a pasar, dejemos de intentar, repito, dar pena, recordemos, y esto es muy importante, que si el mundo no lo controlamos, ni nosotros, ni absolutamente nadie, más que nunca el foco hay que ponerlo en aquello que sí depende, que es lo que somos y lo que hacemos, cómo nos preparamos para lo que viene, qué hacemos con el talento que tenemos, que todo el mundo tiene, aunque haya gente que nos ponga difícil seguir creyendo que todo el mundo tiene talento, yo lo sigo creyendo, yo lo sigo creyendo y esto es muy, pero que muy importante. Es lo único que sí depende de nosotros en esta era en la que intentáis liderar, lo que somos y lo que hacemos, nuestro talento. Partiendo, como decía, de que si sabemos, y ya lo dijo un grandísimo filósofo hace muchísimo tiempo, que no sabemos absolutamente nada, creo que es momento, y me encanta siempre acabar con esta frase, de recordarnos que en el mundo lo que hace falta es mucha menos gente preocupada, de verdad, y mucha más gente ocupándose para hacer que las cosas ocurran. Muchísimas gracias a todos. No quería irme, aprovechando que estaba aquí, vengo también a vender aquí mi libro, ya que estamos. Antes decía el maravilloso presentador que estamos impulsando una iniciativa que se llama Talent, con ñ, única en el mundo, y lo digo con mucho orgullo porque nuestro país tiene todos los ingredientes para poder hacerlo. La semana que viene, el 19 de junio, por la tarde en Madrid, vamos a organizar la 6ª edición del Foro Talent, con ñ, como veis. Gracias a los organizadores del evento nos han permitido hacer extensible esta invitación y la verdad que muy contentos porque nos encantará que nos podáis acompañar. Es un encuentro en el que participan los 500 líderes
más importantes de nuestro país, desde ministros, presidentes y CEOs de las grandes compañías españolas, y en el que vamos a hablar de algo que nadie habla, con el nivel que requiere, que es de la importancia del talento para hacer que nuestro país funcione y, sobre todo, para que España sea el mejor entorno para el talento. Así que a todo aquel que quiera, gracias a la organización de este evento, que sepáis que vais a poder vivirlo de 4 a 8 de la tarde la semana que viene aquí en Madrid. Así que muchísimas gracias a todos y espero veros por allí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo González. Qué lujo haberte escuchado y, sobre todo, esa invitación, ¿no?, que nos han hecho extensiva, porque pertenecer y venir a este encuentro, pertenecer a IRME y venir a esta 6ª edición de este Congreso Nacional, pues tiene estas sorpresas.